En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos la presencia del Espíritu Santo en medio de nosotros. Recuerden que el Espíritu Santo es el que nos inspira, es el que nos motiva, como dice el Evangelio, es el que nos inspira y nos motiva a decir Abba, Padre. El Espíritu es el accionar de la Iglesia, es la vitalidad de la fuerza. Del Espíritu sale la santificación y la unicidad de la Iglesia. El Evangelio de este tercer domingo de Cuaresma nos va a poner en la escena de Jesús expulsando a los mercaderes del templo. Y él se enfurece, perdónenme el término enfurecerse, se enoja porque ve que el templo lo están convirtiendo en una cueva de ladrones, en una casa de mercaderes. Pero esto también nos tiene que invitar de que no solamente nos podemos quedar con lo estereotipado, con lo externo, sino que debe de ser una trascendencia en nosotros. Salir de aquello antiguo que tenemos para empezar una vida nueva. Esa es Cuaresma. La Cuaresma nos tiene que invitar a hacer dos acciones. La primera, hacer una metafísica. Y la metafísica nos invita a ir más allá de unas simples prácticas cristianas como el ayuno, la oración y la ofrenda. Son prácticas que la Iglesia ha acondicionado y que son bien vistas. Pero más que quedarnos en eso es ir más allá de qué trae consigo estas prácticas cristianas. Y luego nos invita a hacer un apostrefo. Apostrefo es un término griego. Apostrefo que quiere decir volver a. Volver la mirada a. Volver el rostro a Dios. No quedarnos como los judíos de la escena del templo que solamente se preocupaban por vender. Legalmente no dejaban pasar a los que venían de otros lugares al altar principal, solamente se valían de lo que ellos traían para que pudieran dar la ofrenda en el templo. Pero Jesús lo que nos invita con el Evangelio es no nos quedemos con el simple legalismo, con el cumplimiento de la norma. Vayamos más allá de. Viene a mi memoria el Evangelio de el joven rico. Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para ganar el cielo? A lo que Jesús le dice, cumple los mandamientos. Y él responde, eso ya me lo sé, los cumplo muy bien. Pero Jesús le dice, pero te falta algo y es, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Qué quiere decir esto? Que el joven conocía muy bien la ley, era un judío muy cumplidor, pero le faltaba ser cristiano. Le faltaba ser cristiano. Esa es la Cuaresma. Esa es la tercera semana de Cuaresma, la que nos está invitando a ser más que simples cumplidores de la norma, a que seamos cristianos.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Profe, qué pena, antes de que siga. Mariluz no está ni Obed. Obed está en una actividad de la defensa civil y Mariluz está pagando los sábados para poder que le den la Semana Santa. Pues Mariluz está aquí conectada. Ay, gracias, mi amor. Me dieron permiso Ah, de poder ingresar a esta clase, corazón. Dios te pague. no, no la había visto, gracias, profe. Ya me ignoras. Listo, bueno. Vamos hoy a mirar el tema. ¿Se acuerdan cuál es? Objetos y Lugares y lugares. objetos litúrgicos. Muy bien, exacto. Vamos entonces. ¿Alguien consultó alguna cosita sobre ello? Ninguno. Bueno, les voy a compartir pantalla Hola, para profe, que lo buenas tengamos pues tardes. muy presente. ¿Me Buenas confirman tardes. por favor si logran ver? Reyes. Si logran ver, Yo más o menos estaba mirando algunos escritos que yo tengo y encontré que en algunas partes dice que Dios quiso comunicar su gracia de manera sensible para que el creyente pudiera entender y comprender su acción salvadora a través de la vida sacramental. Así tenemos los signos y símbolos que como materiales de la naturaleza humana tienen como objeto comunicar la gracia. Y ahí sigue muchas cosas más, pero entonces ya esto también dice también que estos signos son sensibles, van unidos a unas palabras que son fundamentales. Por ejemplo, el agua nos hace, dice que en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que lo que se ve son los objetos y lo que no se ve son los signos. logran ver lo que estoy compartiendo. Una imagen que no es, ¿cierto? Sí, profe. Permítanme. Si logran ver. Sí, dice lugares y objetos de la liturgia. Pero hay otra parte que me aparece como la ventana o los archivos, ¿cierto? Sí. No, esa no es. Permítanme. Me salgo de acá. Ahora sí. Sí, profe. Listo, muy bien. Lugares y objetos de la liturgia. Gracias a Reyes pues por el compartir lo que tenía el escrito allí. Cuando hablamos entonces de los lugares y objetos de la liturgia, debemos de tener claro que estos lugares, estos objetos nos invitan en primera instancia a esa conexión con Dios, ¿sí? A esa conexión con Dios. Nos tienen que invitar a esa conexión con Dios. Vamos a mirar
¿Están mirando ahí? ¿Ven ahí la otra diapositiva? ¿Qué dice? No, solamente vemos la inicial. Solamente la inicial. Lugares y objetos. Ya, ahora sí. Bueno. En la celebración litúrgica interviene. Miren lo que va a intervenir en la celebración litúrgica. Primero va a intervenir la inteligencia. En primera instancia. En segunda instancia va a intervenir la voluntad y luego los sentimientos. Cuando hablamos de la inteligencia, quiere decir que para nosotros poder celebrar la liturgia debemos de tener conciencia de ello. Debemos estar conscientes de lo que se va a celebrar y de lo que se va a participar. Con esto no quiero decir de que las personas que de pronto no tengan conocimiento, que no tengan conciencia, no puedan participar de la celebración. Sí, pero no pueden acceder a la participación plena. Me explico. Una persona que no tenga conciencia de qué es lo que va a recibir en la comunión no se puede acercar a comulgar. No se puede acercar a comulgar. Por ejemplo, ¿como quién? Una persona ebria o borracha que vaya a misa a comulgar, está en un estado de alicoramiento y no tiene conciencia de. No sé, miren que no sé si de pronto ustedes han participado de algunas celebraciones donde hay un borracho y empieza a hablar, a moverse de un lugar para otro, de pronto alzar la voz, a hablar todo duro, a interrumpir. Es un hombre que está falto de ¿qué? De la inteligencia en el momento. No es consciente de lo que está presenciando y celebrando. Una persona que sufra de pronto de Alzheimer. Recuerde que las personas que sufren de Alzheimer hoy en 5 minutos son conscientes y a los raticos ya no son conscientes. Y entonces empiezan también con la ¿cómo me explico? Empiezan con, no sé si el término cabría acá, a disvariar, ¿sí? Y hacer una acción y hacer la otra, entonces va perjudicando a la liturgia. Y sobre todo a las personas que los acompañan. Por ejemplo, una madre de familia, cuando lleva al niño a misa y ve que el niño ya está caminando, se va hasta el altar. ¿Qué hace la mamá? Se va detrás del niño, ¿cierto? Y entonces el niño obviamente no tiene conciencia de dónde está, pero va a perturbar la atención de la mamá, porque la mamá va a estar pendiente del niño para que no se vaya al altar, para que no. Entonces está más pendiente la mamá del niño que la celebración misma. Entonces la inteligencia debe primar en la celebración litúrgica. Ser conscientes de lo que vamos a vivir y se va a celebrar. En segunda instancia está entonces la voluntad. La voluntad es el deseo que yo tengo de ir. El deseo que yo que siento, valga la redundancia, siento la necesidad de estar en esta celebración, de estar participando de este acto litúrgico. La voluntad que yo tengo. Por eso, a los niños o a las personas no se les puede obligar a que hagan presencia de la celebración, porque no hay una voluntad, van movidos por solo cumplir lo que decíamos ahora.
¿cuántas veces muchos de nosotros participamos de esta celebración faltos de voluntad y solo vamos por el cumplimiento? Debo cumplir con el tercer mandamiento, hablándolo en la celebración de la Eucaristía. Pero no hay una voluntad, no hay un deseo, no hay un gusto, no hay un amor por lo que voy a ir a celebrar. Entonces, la voluntad entra también aquí a primar. Y en tercera instancia, los sentimientos. Recuerde que hay sentimientos, no los llamemos negativos, sino sentimientos tristes y sentimientos de alegría. ¿Qué sentimientos me albergan? ¿Qué sentimientos tengo yo para ir a celebrar? Entonces estoy en un momento álgido de la vida, triste, angustiado, entonces un sentimiento de tal vez de súplica me alberga a ir allá. Estoy contento por un logro, por una realización de un proyecto, me alberga el sentimiento de la alegría para ir a ¿qué? A agradecer. ¿Sí? Agradecer. Hay un sentimiento de angustia, hay un sentimiento de pesadez, entonces me motiva a ir el deseo de solicitar. ¿Sí? Entonces la celebración litúrgica nos debe llevar también con ese sentimiento, pero no como mucha gente piensa que el sentimiento es solo de pedir, pedir y pedir. El sentimiento también tiene que ser un sentimiento de gracia, de estar en esa gratitud con Dios. Profe, pero es que yo no tengo nada, es decir, en este momento yo me siento pleno, tengo todo, pero o me siento vacío, no sé qué hacer, no sé qué pedir o no sé qué agradecer. Eso es otro sentimiento, el sentimiento de la incertidumbre. Y ese sentimiento también nos lleva allá. El apóstol Pablo dice que entre menos deseos tenga usted de participar de una celebración, es allí donde más lo debe de hacer. O bien sale reconfortado, o bien sale animado, o bien va a salir, la idea no es salir como fue, pero si el caso es salir con ese vacío nuevamente, pero el Señor lo va llenando. Entonces, esto nos tiene que motivar a ir a la celebración. La inteligencia, la voluntad y los sentimientos. Bueno, muy bien. Los lugares de la liturgia. Tenemos entonces los lugares de la liturgia, los templos. Los templos. Tenemos la catedral, tenemos el templo parroquial, tenemos los santuarios y los oratorios. Vamos a explicar uno a uno. La catedral. Si bien todos los lugares, por ejemplo, catedral, templo parroquial, santuario y oratorio, todos los podemos ver como lo mismo, que todos son ¿qué? ¿Cómo los denominamos? ¿Todos son qué? Lugares santos. Lugares santos. Lugares santos, u otros dicen todos O lugares son de iglesias, recogimiento. ¿cierto? O lugares de recogimiento. O lugares de recogimiento. Otros dirán, ves que esa iglesia tan grande, entonces no sabemos diferenciar entre uno y el otro. Entonces hoy vamos a mirar esto, cuál es la diferencia entre la catedral y el templo. ¿Quién me podrá dar la definición? ¿Cuál será la diferencia? En la Pues, catedral reside normalmente el obispo. Sí. ¿Qué más dice Maristela? Y el templo es el templo parroquial de nuestros barrios normalmente. Bueno, ¿quién da más? Gracias.
¿Quién da más? Normalmente la catedral es el templo más grande de una ciudad. Sí. Muy bien. Bueno, por favor, alguien que me busque el Concilio Vaticano II, ¿lo tienen ahí a la mano? Sí, profe. En la Constitución Sacrosanctum Concilium, numeral 122. ¿Numeral qué, profe? 122. Donde dice el arte de los objetos sagrados. Sí, señora. Mm. Le leo el 22, ok. Profe, ya lo tengo. Por favor, léalo. Dice dignidad del arte sagrado. Sí. Entre las actividades más nobles del ingenio humano se cuentan con razón las bellas artes, principalmente el arte religioso y su cumbre, que es el arte sacro. Estas, por su naturaleza, están relacionados con la infinita belleza de Dios, que intentan expresar de alguna manera por medio de obras humanas, y tanto más pueden dedicarse a Dios y contribuir a su alabanza y a su gloria, cuanto más lejos están de todo propósito que no sea colaborar lo más posible con sus obras para orientar santamente los hombres hacia Dios. Bueno, muy bien, demos hasta ahí. Miren qué interesante, y es que primero los lugares de la liturgia los tenemos que ver como algo que, Como algo sacro. como algo sacro, algo santo. La palabra sacro, de ahí viene el término sagrado o santo. ¿Sí? Por eso ustedes y yo, cuando pasamos por el frente de un templo parroquial, hacemos el signo de ¿qué? De la cruz. ¿Por qué? Porque ahí está el Señor en primera instancia en la reserva eucarística. Y segundo, porque es un lugar sagrado. Es un lugar sagrado. Entonces tenemos allí el templo. Primero que todo partamos entonces que el templo desde el Antiguo Testamento empezó a existir gracias a la petición del mismo pueblo de Dios, ¿cierto? Es decir, Dios pide desde el Antiguo Testamento que se construya el templo. ¿A quién se lo pide? A Moisés, ¿cierto? A Moisés. Entonces, desde el Antiguo Testamento vemos cómo los templos están también en la Biblia. Alguien que busque entonces el libro del Éxodo capítulo 25 versículos 10 y siguientes, y otra persona que busque Primera de Reyes 6, 1. Repito, Éxodo 25, 10 y siguientes y Primera de Reyes 6, 1. Tengo Éxodo. A ver, Diana. La tienda y su mobiliario, el arca.
madera de acacia de 2 codos y medio de largo. Me resuena algo, no sé, hay un retorno. Mire a ver. Repito, la tienda y su mobiliario, el arca. Harás un arca de madera de acacia de 2 codos y medio de largo, codo y medio de ancho y codo y medio de alto. La revestirás de oro puro por dentro y por fuera. Además, pondrás en su derredor una moldura de oro. Fundirás para ella 4 anillas de oro que pondrás en sus 4 pies. 2 anillas a un costado y 2 anillas al otro. Siga. Construirás también varales de madera de acacia que revestirás de oro y los pasarás por las anillas de los costados del arca para transportarla. Los Sí. varales deben quedar en las anillas del arca y no se sacarán de allí. En el arca pondrás el testimonio que yo te voy a dar. Siga. Construirás asimismo un propiciatorio de oro puro de 2 codos y medio de largo y codo y medio de ancho. Harás además 2 querubines de oro macizo que ocuparán los 2 extremos del propiciatorio. El primer querubín era en un extremo y el segundo en el otro. Los querubines formarán un cuerpo con el propiciatorio en sus 2 extremos. Estarán con las alas extendidas, cubriendo con ellas el propiciatorio, uno frente al otro, con las caras vueltas hacia el propiciatorio. Pondrás el propiciatorio encima del arca y meterás dentro del arca el testimonio que yo te daré. Bueno, tema hasta ahí, Dianita, gracias. Y miren cómo desde el libro del Éxodo nos vemos con la construcción de la morada del arca, ¿sí? El arca es vista como el templo. Como Dios desde antiguo quiere un lugar para Él, quiere un lugar sagrado para Él. Vamos a mirar el Primera de Reyes 6:1 y siguientes. Otra persona que nos lo lea, por favor. Profe, yo la tengo. Dale. La construcción del templo. El año 480 de la salida de los israelitas de Egipto, el 4º año del reinado de Salomón sobre Israel. En el 2º mes, el mes de Zif, Salomón comenzó a construir el templo del Señor. El templo tenía 30 metros de largo, 10 de ancho y 15 de alto. El vestíbulo de delante del santuario tenía 10 metros de largo a lo ancho del edificio y 5 de ancho a lo largo del mismo. Hizo el templo ventanas con rejas y construyó adosado al muro del templo un anejo de 3 pisos en torno a la nave central y a la cámara sagrada con departamentos.
La planta baja tenía 2,5 metros de ancha, el piso del medio 3 y el tercero 3,5. Había dispuesto en el muro exterior del templo todo un derredor, una entalladura para no tener que empotrar en los muros del edificio. En la construcción del templo se emplearon piedras entalladas en la misma cantera, de suerte que mientras se construía el edificio no se oyó golpe de martillo, de hacha u otro cualquier instrumento de hierro en el templo. La puerta de entrada al departamento interior estaba en el costado derecho del edificio y por una escalera de caracol se subía al intermedio y del intermedio al tercero. Una vez que hubo construido y ultimado el edificio, lo recubrió con artesonado de cedro. Construyó los departamentos que rodeaban el templo, de 2,5 metros de altura, y los trabó al edificio con vigas de cedro. Entonces el Señor dijo a Salomón: por este templo que estás construyendo te prometo que si caminas según mis leyes, pones en práctica mis mandamientos y cumples todos mis preceptos, cumpliré contigo la promesa que hice a tu padre David. Habitaré en medio de los israelitas y no abandonaré a mi pueblo Israel. Salomón ultimó la fábrica del templo, recubrió las paredes interiores del edificio con planchas de cedro, desde el pavimento del templo hasta las vigas del techo, revistiendo así de madera todo el interior. Y el suelo del templo lo revistió con planchas de ciprés. Recubrió los 10 metros de la parte posterior del templo con planchas de cedro, desde el suelo hasta las vigas, y destinó el interior para el lugar santísimo. Bueno, La nave central. entonces miren qué interesante cómo desde el Antiguo Testamento se va empezando a ver la figura del templo. En el Nuevo Testamento no va a ser la excepción. Juan 1:14 y Primera de Corintios 3:10, 17. Otros dos compañeros que nos lean este texto. Juan 1:14 y Primera de Corintios 3:10, 17. Ahí lo tienen. Yo tengo a Juan 1:14, profe. Hágale, Mariluz. Y la palabra se hizo carne y se puso su morada entre... ¿Sí será ese, Pablo? Sí. Y la palabra se hizo carne y se puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús mismo va a ser ¿qué? El templo, ¿cierto? Por eso dice, el verbo se hizo carne. En el Nuevo Testamento también se ve la figura del templo. Cuando Jesús hacía presencia en él mismo, es decir, en su propio cuerpo, su propia vida va a ser el templo mismo. Alguien que busque, por favor, si ya lo tiene, 1 Corintios 3, 10, 17. La verdadera misión de los predicadores. Sí. ¿Quién la tiene? Buen día. Guillermo, Profe, ¿3 qué? 1 Corintios 3, 10, 17. Yo la tengo. A ver. Yo fui el maestro albañil al cual Dios en su bondad encargó poner los fundamentos y otro está construyendo sobre ellos, pero cada uno debe tener cuidado de cómo construye, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, que es Jesucristo. Sobre este fundamento uno puede construir con oro, plata y piedras preciosas o con madera, paja y cañas.
pero el trabajo de cada cual se verá claramente en el día del juicio, porque ese día vendrá con fuego y el fuego probará la clase de trabajo que cada uno haya hecho. Si lo que uno construyó es resistente, recibirá su pago, pero si lo que construyó llega a quemarse, perderá su trabajo, aunque él mismo logrará salvarse como quien escapa del fuego. ¿Acaso no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y ese templo son ustedes mismos. Bueno, entonces miren cómo Pablo también nos está hablando sobre el sentido del templo. En el Antiguo Testamento hablaban de una estructura física, mientras que en el Nuevo Testamento hablan del templo del cuerpo de nosotros. Por ende, nosotros somos ¿qué? Sagrados, ¿sí? Sacros. Por eso, nuestro espíritu, nuestra vida está llena toda de lo santo. Por eso, los templos es para los hombres y mujeres. ¿Quién debe habitar en un templo? El hombre y la mujer, porque son sagrados, porque son santos. Profe, por favor, me repite la cita bíblica que no la escuché de ahorita rato. Primera de Corintios 3, 10, 17. Bueno, recuerden que antiguamente, en la época antes de Jesús, por así decirlo, no se hablaba mucho pues como de una figura de templos tan públicos. También eso se va a dar en la medida de la evolución de la historia de la iglesia. No siempre ha existido iglesias como la que vemos nosotros, porque antiguamente, en los primeros siglos, los grandes castillos eran ¿para quiénes? Para los reyes, ¿cierto? Para los reyes. Tan así que en la época de Jesús, el celebrar una liturgia tan pública era casi que prohibido. Por eso Jesús, en el momento de la última cena, lo hace de una manera no clandestina, pero sí privada. Alguien que me busque, por favor, el Evangelio de San Marcos. Vamos a silenciar micrófonos, por favor. Gracias. Mil disculpas, profe, mil disculpas. Vamos a buscar el Evangelio de San Marcos, capítulo 14, versículo del 13 hasta el 15. Marcos 14, 13, 15. Ya lo tengo para disculparme, profe. Mariluz, dágale. Entonces envía a 2 de sus discípulos y les dice: id a la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre llevando un cántaro de agua, seguidle. Y allí donde entra, decid al dueño de la casa: el maestro dice, ¿dónde está mi sala, donde pueda comer la Pascua con mis discípulos? Él os enseñará en el piso superior una sala grande, ya dispuesta y preparada. Haced allí los preparativos para nosotros. Muy bien. Miren qué interesante lo que nos dice. Les va a mostrar un lugar alto. En otras traducciones dice, les va a mostrar un segundo piso. Porque antiguamente la celebración litúrgica no podía ser tan pública, ¿sí? No era bien vista. Entonces Jesús lo hace también sin ir a interrumpir la norma, las leyes, lo hace en un alto, en un lugar donde no va a ser visto, ¿sí? Donde no va a ser visto.
¿Qué pasaba? En la época antes de existir los templos que tenemos ahora en día, pasaba lo mismo. Los grandes emperadores, los grandes reyes no permitían las celebraciones públicas. Los primeros cristianos se tenían que refugiar o hacerlo de una manera silenciosa y clandestina para no ser vistos. Lo mismo pasaba entonces en esa época de Jesús. Luego viene entonces la construcción de los templos, ¿sí? Viene la construcción de los templos y por eso tenemos estos templos tan grandes, tenemos los templos tan imponentes, porque van a tener una figura de castillos, porque recuerden lo que les decía, antiguamente los castillos era donde vivía el rey, donde vivía el grande de la autoridad, el grande de un pueblo, de una nación. Entonces los templos van a tener esta figura grande, imponente tipo castillo, porque allá va a vivir ¿quién? El Rey de Reyes. Allá vive Jesucristo, nada más y nada menos que, en el buen sentido de la palabra, en un pedazo de hostia consagrada. Entonces por eso tenemos como estos templos tan imponentes. Luego vemos cómo lo que sobresale de los templos son las cúpulas. Las cúpulas. ¿Qué significa? De que es el lugar que nos está acercando a Dios. Por eso esas cúpulas tan altas. Cuando ustedes y yo vamos para un pueblo, ¿qué es lo primero que logramos percibir? La cúpula de la iglesia. Y entonces cuando vemos la cúpula de la iglesia, exclamamos, ya vamos a llegar, ya estamos que llegamos, porque la iglesia es la que nos atrae, la que nos orienta, la que nos señala el camino. Y ahí es Dios. ¿Quién nos señala el camino de la vida en la santidad? Dios. ¿Y dónde lo vamos buscando? A través de la participación litúrgica en los templos. Tenemos entonces la catedral y el templo parroquial. La catedral, como pueden ver, esta es la catedral nuestra de la Arquidiócesis de Medellín, la que conocemos como la Metropolitana, pero esa también tiene un nombre parroquial. Para los que no sabían, esta catedral recibe el nombre de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, ¿sí? Pero la conocemos comúnmente como la Catedral de Medellín. La catedral es el lugar donde hace presencia ¿quién? El obispo. El obispo. Es la sede del obispo del ordinario de la iglesia particular. En este caso es la sede de nuestro obispo, de nuestro arzobispo, Monseñor Ricardo Tobón Restrepo. Las catedrales reciben este nombre, ya decíamos, porque ahí reside el obispo. No es que viva ahí, ojo, no es que viva ahí, sino que es la sede de él. Es la sede o la iglesia de donde él preside a su comunidad cristiana que se le ha conferido por mandato, primero, por la consagración que Dios le ha hecho y por disposición del Santo Padre, el Papa Francisco. Esta catedral puede recibir el nombre de catedral o catedral metropolitana. La de nosotros es la catedral metropolitana porque es una arquidiócesis. Nuestra ciudad está bajo el mando de la arquidiócesis o de la presencia o de nuestra iglesia católica de Medellín bajo el pastoreo del arzobispo. Mientras que las catedrales de otras diócesis solamente es la catedral de la diócesis, no tiene el término metropolitano porque es una diócesis. ¿Qué diferencia? La población
y la cantidad de parroquias que está bajo su jurisdicción. Por ejemplo, Medellín es arquidiócesis por la extensión de la población, por ser una ciudad, casi decir la metrópolis, porque hay alrededor de 366 parroquias en Medellín, mientras que las diócesis son una iglesia más bien reducida, más bien pequeña, por el número de parroquias que existen. Entonces ahí está la catedral. Catedral, sede del obispo. En Medellín, el arzobispo. Luego tenemos el templo parroquial. El templo parroquial lo podemos ver como la casa de Dios entre las familias de los fieles. Es decir, la parroquia es el corazón de una comunidad. Podríamos denominarlo, es el corazón de una comunidad. ¡Qué término tan bello! Es la casa de Dios entre las familias de los fieles. Tenemos nosotros en medio de nuestras comunidades, de nuestros barrios, diferentes parroquias. Ustedes pueden ver que hay un barrio que linda con otro y hay una parroquia que está cercana a la otra. ¡Qué interesante esto! Es decir, siempre Dios va a estar disponible para su familia, para su gente, para sus hijos. No hay pretextos para no ir a un templo parroquial. El ir a ese templo parroquial es el momento, es el lugar de encuentro personal con Dios. Profe, es que en el Evangelio dice que nos podemos encerrar en la habitación. Enciérrate en tu cuarto y ora allí en lo escondido, y el Padre que está en lo escondido te escuchará. Sí, es cierto. Pero hay que hablar también del cuarto, la habitación del corazón. En el corazón está Dios. Es decir, enciérrate en tu corazón y desde ahí Dios te escuchará. Pero cada lugar y cada cosa tiene su lugar propio. Los templos se hicieron con la finalidad de tener un acercamiento más estrecho e íntimo con Dios, sin querer decir que si yo oro en mi casa, en mi cuarto, no vaya a estar la presencia de Dios allí. Sí la va a estar, pero con más sentido en el templo. Cada cosa en su lugar, muchachos. ¿Quién va a vivir allí? El párroco. ¿Sí? ¿Quién es el párroco? El párroco, lo decíamos hace 8 días cuando explicábamos la clase de los actores de la celebración litúrgica, decíamos que el párroco era el colaborador o es el colaborador del obispo. Es la presencia del obispo en medio de la comunidad. Entonces el párroco está allí, disponible. ¿Para qué? Para cuando lo necesitemos. Necesito al sacerdote en caso de emergencia para un familiar enfermo. Ve a tu parroquia. Necesito al sacerdote en caso de un consejo espiritual, un acompañamiento, una asesoría. Ve a tu parroquia. Necesito al sacerdote para que me introduzca, por así decirlo, me sumerja en la vida sacramental. ¿Dónde lo encuentro? Ve a tu parroquia. Entonces el templo parroquial es el lugar, repito, de la presencia de Dios en medio de las familias. Es el corazón de la comunidad. ¿Claro hasta aquí? ¿Alguna pregunta, algún aporte? Bueno, al parecer no. No sé si están todavía ahí, están durmiendo, no sé qué. Me siento muy solo. No, profe, está claro. Una pregunta. Sí, Mariluz. O Diana, ¿quién me está hablando? Con Diana. Diana. Diana, profe. Le pregunto, ¿el párroco tiene obligación de quedarse en la parroquia?
a vivir en la Para eso casa es- cural? Le pregunto. Para eso están las casas curales, ¿cierto? Para eso se les manda. Ujú, sí. La idea es esa de que el sacerdote permanezca en medio de su comunidad, ¿cierto? Permanezca, esa es la idea. El obispo lo manda a una parroquia determinada y el sacerdote debe hacer presencia en medio de sus fieles. Esa es la finalidad de las casas curales y de la presencia de un párroco en una comunidad. Profe, un párroco no puede Gracias, atender profe. personas de otro barrio. A ver, cuando hablamos de jurisdicción, por así decirlo, hay como límites parroquiales. Pero las parroquias están abiertas a todo, pero hay que respetar los límites de una parroquia con otra. ¿Qué pasa? Hay muchos que de pronto no prestan, no acuden a su párroco a prestar los servicios, sino que se van a otro. Miren que hay padres que dicen, usted pertenece a esta parroquia. Uno dice, no. ¿Cuál es la respuesta? Vete a tu parroquia, porque la obligación de cada párroco es velar por el cuidado de sus fieles. ¿Sí? Velar por el cuidado de sus fieles. Por ejemplo, usted como madre de familia, ¿cuál es su obligación? Velar por el cuidado de su hijo, no el de la vecina. ¿Sí? Pero en extrema necesidad, es que el párroco mío no me puede atender en esto, por así decirlo, en un sacramento de unción de los enfermos. El otro párroco está en disponibilidad de hacerlo. ¿Sí? No se puede limitar a ejercer su ministerio sacerdotal. ¿Sí? Gracias, profe. Con gusto. Bueno. ¿Quién más se hace alguna pregunta? Bueno, nadie más. Están muy callados y eso me genera susto. No, ¿Listo? profe, estamos atentos a todo lo bonito que nos está dictando. Callados no, lejos, profe, lejos. Señora. Estamos muy lejos. Porque por aquí No, profe, te entendemos perfectamente, no te preocupes. Listo. Profe, me disculpa, me dice lo que dijo ahorita, presencia de Dios en medio de los fieles, el templo parroquial. El templo parroquial es la casa de Dios entre las familias de los fieles. Y yo lo denomino también, es el corazón de una comunidad. ¿Cierto? Por ejemplo, cuando hay actividades del gobierno en alcaldías, que vamos a sacar este presupuesto participativo o algo, ¿a dónde va la gente? Al salón parroquial. A la alcaldía. Ah, la alcaldía. No, Al templo. a las acciones comunales. A las acciones comunales, porque la acción comunal es como una porción, legislativamente hablando, de la alcaldía en ese barrio, ¿cierto? Entonces lo mismo pasa, permítanme el ejemplo, sin decir pues que la parroquia sea un lugar, ¿cómo me explico? Como así para hacer promociones de política, no. La parroquia es una porción de esa catedral, es decir, del obispo en medio de la comunidad. Miren que, por ejemplo, ahora estamos en la campaña de la comunicación cristiana de bienes. Todas las parroquias la están haciendo. Estamos en la campaña de los diezmos. Todas las parroquias lo hacen. La arquidiócesis ha promocionado X o Y evento. Las parroquias las promocionan también. ¿Por qué? Porque es una parte o se desliga de esta iglesia para la comunidad. Entonces, ningún fiel católico que vaya sagradamente, movido por la inteligencia, la voluntad y los sentimientos a la celebración de la Eucaristía, todos los domingos, puede estar sin información de lo que está pasando en la iglesia particular de Medellín, ¿cierto? ¿Quién dice, es que yo no sabía eso? El que deja de ir.
porque todos los párrocos, cuando hay un evento, hay una actividad, por ejemplo ahorita en Pentecostés, todos van a decir, están las boletas para Pentecostés, todos, entonces nadie va a saber, nadie puede decir, vuelvo y repito, ningún fiel católico que vaya movido todos los domingos por la inteligencia, la voluntad y los sentimientos a celebrar la liturgia, ninguno va a estar sin la información de cuándo es la fiesta de Pentecostés. Entonces el templo parroquial no lo podemos ver únicamente como un adorno, como algo en medio de nosotros, hay que verlo como algo sagrado, ¿sí? Como algo sagrado. ¿Claro hasta acá? Sí, profe. Muy bien. Ahora vamos a mirar otros lugares que son también denominados templos, pero que reciben un nombre más especial, sin decir que los otros no. Los santuarios. Ahí tenemos en la imagen el santuario de Nuestra Señora de las Lajas de Ipiales, ¿sí? Pasto. ¿Qué es un santuario? Si bien un santuario sigue siendo un templo, este santuario tiene una finalidad, y la finalidad es el lugar para acoger a los peregrinos, fieles, creyentes que hacen peregrinaciones. Lugar para acoger a los peregrinos, fieles creyentes que hacen peregrinaciones. Profe, los templos no todos son santuarios, porque yo cuando voy para misa salgo de mi casa caminando y peregrino hacia el templo, sí, pero los denominados santuarios es porque tienen una, como por así decirlo, como un cuidado especial. Sí, María Estela. Una reseña histórica especial. Sí, una reseña histórica especial, van teniendo como un cuidado más especial, nos invitan de una manera más estrecha a cierta devoción de un santo, de una virgen, ¿sí? Entonces, el desplazarnos en peregrinación a los santuarios nos llevan a unirnos de una manera más especial con el santo de devoción o con la persona a la que de pronto, cuando digo persona es santo, imagen religiosa, santo, una santa, la Virgen, el Señor, por ejemplo, en Bogotá. Dicen que el que no va a Bogotá, el que vaya a Bogotá y no sube al Cerro de Monserrate es como si no hubiera ido, o al Cerro de Guadalupe, ¿cierto? Porque son santuarios que nos invitan de una manera estrecha a, o como el que está yendo de camino a Guarne y de pronto no ha visitado el santuario de la Virgen de ¿cómo? Es que se me olvidó el nombre, Santificadora, María Santificadora. Entonces son como estos, ¿cierto? Por ejemplo, acá en Medellín tenemos algunos templos parroquiales que son denominados santuarios. Por ejemplo, el templo de Nuestra Señora de Guadalupe en Manrique. Recuerden que El templo de la Madre Laura. Madre Laura en Belén. Nuestra Señora de Chiquinquirá a María en La Auxiliadora en Estrella. Sabaneta. María Auxiliadora en Santa Sabaneta. Ana, la parroquia de Santa Ana, la parroquia no se llama María Auxiliadora, se llama Santa Ana, pero allá No, se sí. le ha tenido mucha Esa devoción María a María Auxiliadora. Auxiliadora. ¿Cierto? Es conocido como el templo, el santuario de María Auxiliadora, pero la parroquia se llama Santa Ana. Ya decíamos entonces Guadalupe, porque se adora, ahora no se venera con respeto, con cariño a la Virgen de Guadalupe, emperatriz de América Latina. Chiquinquirá en La Estrella, la parroquia de La Estrella, ¿sí? Porque es la patrona de Colombia. Entonces, estos santuarios nos llevan de pronto a estar de una manera más estrecha con alguna advocación en especial. Repito, sin decir que en los templos parroquiales no se puede hacer, pero cada cosa tiene su finalidad. Luego tenemos entonces los
oratorios. Los oratorios. ¿Qué es un oratorio? Un oratorio es el lugar para la oración y el rezo de la liturgia, ¿cierto? Lugares para la liturgia y la oración. No en todos los oratorios se hace misa, ¿cierto? Para eso están las capillas, para eso están, los templos, ¿cierto? Los oratorios es esa finalidad, es para la liturgia y para son la de oración. visita. Señora. Son lugares de visita al Señor. Exacto, lugares de visita al Santísimo, ¿cierto? Tenemos también, aunque no estén ahí, pero tenemos las capillas conventuales. ¿Cuáles son las capillas conventuales o las capillas abadiales? Las conventuales son las de los conventos, donde están las hermanas. Por ejemplo, aquí en Girardota tenemos las hermanas adoratrices. Entonces, por ser una casa de religiosas, de monasterio, hay una capilla. Si bien no es parroquia, es una capilla que está abierta para las celebraciones litúrgicas para los fieles más cercanos. Y las capillas abadiales es donde están los abades. Un padre abad de una comunidad, por ejemplo en el caso del Peñol, de Guatapé, están estos padres, los padres benedictinos, muy bien. Entonces allá también es una capilla, ¿cierto? María Estela va a decir algo. Que los benedictinos, pues usted había dicho. Claro, ¿cierto? Entonces ahí tenemos los lugares sagrados. Miren entonces, muchachos, que tenemos estos lugares como algo especial, ¿sí? Porque cuando hay grescas, cuando hay marchas, ¿por qué la gente atenta contra la iglesia? Porque es un lugar sagrado. Y recuerde que lo sagrado genera a veces alergia e incomoda, ¿sí? E incomoda. Bueno. Guillermo, cierto que hay unos lugares que los llaman rectorías. Dianita, qué pena, no le escuché. Que hay algunos lugares que los llaman rectoría. Exacto, sí. Por ejemplo, la catedral de Chiquinquirá en Boyacá, los padres dominicos, que son los que están al cargo de esta iglesia, son templos rectoriales. ¿Por qué? Porque están al cuidado de algo histórico, ¿sí? Algo histórico. Entonces el padre rector, ¿sí? El encargado de esta iglesia, porque tiene algo histórico, algo sagrado para una nación, como es la imagen de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Muy bien, Diana. Guillermo, ¿qué papel específico tiene un canciller en una diócesis? Bueno, el canciller dentro de la diócesis es el encargado de la parte, pues, ¿cómo me explico? Como legal de los sacerdotes. Es como está el arzobispo, en este caso de Medellín, el arzobispo, el vicario general y el canciller. Están como en ese rango. Y entonces la función del canciller es como estar al pie, estar pendiente de las cosas legales, de las cosas, por así decirlo, legislativas del clero, ¿sí? Del clero, dentro de una diócesis. ¿Alguna otra pregunta?
Gracias, Guillermo. Profe, ¿en los oratorios debe estar expuesto el Santísimo siempre? O sea, eso es, o pueden haber oratorios sin exposición del Santísimo. Es, a ver, cuando en los oratorios, no todos los oratorios tienen el permiso del obispo para tener Santísimo, ¿sí? Como no toda capilla también tiene autorización del obispo para tener el Santísimo. Se recomienda que, que los oratorios en parte tengan pues el Santísimo porque es un momento de recogimiento, pero los oratorios nos invitan es a qué, a estar en esa vigilancia. Por eso decía, es el lugar para la oración, ese recogimiento que inspira como ese recogimiento a la idea de Dios. Ese es el lugar que nos invita a estar en esa sintonía, en esa paz y en esa tranquilidad de nuestro corazón con Dios. ¿Listo? Gracias, Guillermo, profe. Uh-huh. Guillermo, los santuarios todos tienen un documento legal de creación o por el solo hecho de que se den peregrinaciones, pues los legalizan. Todo santuario, como toda parroquia, tiene un documento de erección, ¿cierto? ¿Cierto? Por ejemplo, las parroquias fueron erigidas en tal fecha, es un decreto. No es que llegó un sacerdote y dijo yo quiero convertir esta parroquia en santuario porque viene mucha gente. No, eso es un estudio que se hace movido por el arzobispo, precisamente el canciller, porque una de las funciones del canciller, como decía ahora, es la parte legislativa y legal y estar pendiente pues de los documentos de los derechos pues particulares de un archivo del archivo y que se cuiden fidedignamente los mismos. Entonces un canciller estudia la propuesta, el arzobispo la avala y entonces ya genera un decreto de erección y de que se establezca esto. Por ejemplo, hubo cambio de sacerdotes. Entonces supongamos que el obispo cambió a varios padres, entonces a un padre lo manda para una parroquia común y corriente y entonces le va a decir, el presbítero fulanito es nombrado para la parroquia tal, mientras que el que es enviado para el santuario de Madre Laura dice, el presbítero tal ha sido nombrado como párroco del santuario Nuestra Señora o Beata Madre Laura, ¿cierto? Porque ya es un decreto. ¿Listo? Entonces, ¿quién hace eso? No todo, repito, no toda parroquia se puede denominar santuario si el obispo no la ha decretado. ¿Listo? Frente a la pregunta de la función del canciller, se la voy a dar con más claridad sobre lo que dice el derecho canónico, ¿cierto? En el numeral 482 dice, en cada curia debe haber un canciller, cuya principal función, a no ser que el derecho particular establezca otra cosa, consiste en cuidar de que se redacten las actas de la curia, se expidan y se custodien en el archivo de la misma. ¿Sí? Esa es la función pues como del canciller, redactar, por ejemplo, un sacerdote quiere hacer unas vueltas legales, tiene que pedirle permiso al canciller. El canciller es el que expide, digamos, un certificado donde dice, este sacerdote sí está nombrado para esta parroquia y pertenece a la arquidiócesis. Eso es lo que hace. ¿Listo? Guillermo, Claro hasta aquí, Dianita.
Sí, muy claro, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Guillermo, Dime. los sacerdotes, ¿cuántos días de la semana deben celebrar Eucaristía? ¿Cuántos días de la semana? Sí, en las parroquias comunes y corrientes. Bueno, canónicamente el sacerdote debe celebrar una misa diaria, ¿sí? Por el derecho canónico. Pero entonces ya dependiendo de la participación de los fieles, es que el párroco distribuye el número de celebraciones. Por ejemplo, miren que todas las parroquias no baja un domingo de 4 Eucaristías por la participación de sus fieles, ¿sí? Para darle oportunidad a la participación de todos sus fieles. Pero canónicamente está invitado a celebrar una Eucaristía diaria. Pero es autónomo para establecer que los lunes festivos y los miércoles de todas las semanas no se celebra ninguna Eucaristía. Sí, ya es decisión de cada sacerdote cómo plantea o cómo programa la actividad pastoral de su parroquia. Gracias. Profe, es que yo pienso que, por decir algo, cuando en una parroquia no hay sino un solo sacerdote y hay varias Eucaristías en el día, ellos pueden acudir a otros sacerdotes que los puedan venir a ayudar, así no pertenezcan a esa parroquia. Eso es cierto, muy cierto, ¿cierto? Se valen de los sacerdotes. Muy bien. A ver, la arquidiócesis no tiene como algo impuesto de cuántas celebraciones, qué días debe celebrarse, no, ya eso es decisión mirando la realidad pastoral de cada comunidad parroquial que la hace el sacerdote. ¿Listo? Bueno. Tenemos ahora entonces, aunque yo los denominé objetos, pero lo podemos también llamar como lugares, ¿cierto? También los podemos llamar lugares, ahí aparece objetos de la liturgia. Tenemos entonces el altar, ¿sí? El altar. Por favor, el altar debemos tener en cuenta que es el lugar más sagrado, más que sagrado, es el lugar más importante del templo. Es el lugar más importante del templo. Alguien que me busque Éxodo 2:6 y otro que busque Génesis 28:18. Éxodo 2:6 y Génesis 28:18. Listo, profe. Quien lo tenga. Al abrir el canastillo y ver que allí dentro había un niño llorando, la hija de... ¿Qué? Si este sí es, profe. Pues usted es la que lo está buscando. Éxodo 2:6. Éxodo 2:6. Al abrir el canastillo y ver que allí dentro había un niño llorando, la hija del faraón sintió compasión de él y dijo, ¿este es un niño hebreo? Siga. Ya. Entonces la hermana del niño propuso a la hija del faraón, ¿le parece a usted bien que llame a una nodriza hebrea para que le dé el pecho a este niño? Ve por ella, contestó la hija del faraón. Entonces la muchacha fue por la madre del niño y la hija del faraón le dijo, toma a este niño y críamelo y yo te pagaré por tu trabajo. La madre del niño se lo llevó y lo crió y ya grande se lo entregó a la hija del faraón, la cual lo adoptó como hijo suyo y lo llamó Moisés,
pues dijo, yo lo saqué del agua. Bien. ¿Y qué dice Génesis 28, 18? Profe dice, levantóse Jacob de madrugada y tomando la piedra que se había puesto por cabezal, la erigió como estela y derramó aceite sobre ella. Sí. Y llamó a aquel lugar Betel, aunque el nombre primitivo de la ciudad era Luz. Eso, ¿cierto? Entonces, el templo. Alguien que busque Génesis 2, 21. Perdón, Juan 2, 21. Juan 2, 21. Profe, lo tengo. Sí. Pero él hablaba del santuario de su cuerpo. Ajá. Era el templo, ¿cierto? El altar. ¿Sí? El altar. Bueno, muy bien. Entonces el altar es el signo de la presencia de Dios. ¿Sí? Altar, signo de la presencia de Dios. El altar es el lugar, decíamos, del sacrificio. El altar es el lugar donde Jesús se va a hacer sacerdote, como él mismo dice, sacerdote, víctima y altar. ¿Sí? Es el lugar del sacrificio, por eso es el centro del templo. Cuando nosotros vamos al templo, cuando estamos en la celebración de la Eucaristía, el altar es el que se roba todo el centro de atracción. Mientras no estemos en la Eucaristía y vayamos de paso como en sintonía solamente de oración, el sagrario es el que tiene el centro de atracción. Pero mientras estamos en la celebración, es el altar, porque es Cristo mismo quien se va a hacer presente allí. Es Cristo mismo quien se va a hacer víctima para nosotros. Es el lugar del sacrificio. ¿Claro hasta acá? Y vamos a mirar el ambón. El ambón. El ambón. ¿Qué es el ambón? Alguien que me busque, por favor, la Sacrosanctum Concilium, numeral 51. ¿Quién lo tiene? Sacrosanctum Concilium, numeral 51. Dice, mayor riqueza bíblica en el misal. Sí. Dice, a fin de que la mesa de la palabra de Dios se prepare con más abundancia para los fieles, abránse con mayor amplitud los tesoros de la Biblia, de modo que en un periodo determinado de años se lea al pueblo las partes más significativas de la Sagrada Escritura. Bien. Guillermo, perdón, pero tengo una inquietud frente al altar. Sí, dígame. Hay altares que tienen piedra de ara o tienen reliquias. Todos tienen reliquias. No todos, no todos. Bueno, todos los altares deberían tener reliquia, una piedra de ara o una reliquia de un santo, ¿cierto? Todos. ¿Por qué? Porque en el altar se va a venerar. Miren que en la celebración de la liturgia el sacerdote dice, y en comunión con todos los santos, ¿sí? Por eso el sentido del beso del altar. El beso del altar va a tener un sentido muy bello, lo que va a hacer el sacerdote. El sacerdote besa el altar primero porque
representa esa unión que él va a tener con Cristo. Segundo, porque es la veneración al santo o a lo sagrado que hay ahí en ese altar. Ese es el sentido. Debería tenerse una reliquia de un santo en todos los altares, porque es lo que va a generar esa comunión con todos los santos. Bueno, entonces decíamos en el numeral 51 que Aide nos acabó de leer que a fin de que la mesa de la palabra, ¿cuál es la mesa de la palabra? En la liturgia. El ambón se prepare con más. Exacto, dice, a fin de que la mesa de la palabra de Dios se prepare con más abundancia para los fieles. Ábranse con mayor amplitud los tesoros de la Biblia. El ambón es el lugar de donde se proclama la palabra de Dios. El ambón no es para cantar, no es para hacer los avisos parroquiales, no es para hacer las moniciones. Para eso debe existir un ambón que se llame ambón auxiliar o un atril auxiliar, porque el ambón es sola y única y exclusivamente para la palabra de Dios, no para hacer comentarios, no para hacer, bueno, cuando van personas a promocionar las Biblias gigantes, a hacer allá la propaganda, o cuando van de X o Y institución a promocionar una beca estudiantil, no. Para eso están lo que se llama los ambones o los atriles auxiliares. Entonces, el ambón es el lugar donde se proclama única y exclusivamente la palabra de Dios, litúrgicamente hablando. También hay que tener en cuenta que están las necesidades y las razones pues pastorales, donde hay parroquias donde son cuasi parroquias o son más bien pequeñas y no tienen el espacio suficiente para tener tanta ornamentaria allí, entonces desde ahí lo hacen, pero lo litúrgicamente hablando, lo debido no es hacerlo desde ahí. ¿Claro hasta acá? Claro. Sí, padre, sí, Sí, profe. Bueno, muy bien. Vamos a dejar por hoy hasta ahí, para entre 8 días continuamos con estas otras, con estos otros objetos de los lugares litúrgicos. Listo. Pero vamos a evaluar el encuentro del día de hoy. ¿Cómo nos pareció? Muy bien, profe. Muy clarito usted como siempre. Profe, súper porque aprendimos y conocimos muchas partes y muchas cosas. Profe, me pareció pues muy importante porque la verdad, uno sí, a veces en unas parroquias sí ve que el ambón sí lo usan para los avisos parroquiales, para dar publicidad de las Biblias, como usted dice, y es verdad, ahora en adelante yo sé que ya uno vamos a tener una tarea muy importante nosotros como evangelizadores, ¿sí o no? De hacer valorar ese objeto litúrgico, el ambón, como que se use para lo que es, ¿sí o no? Pues me quedó muy claro eso. Pues sí, verdad, no sabía. Muchas gracias, profe. Con mucho gusto. Bueno, agradecerles. El Sí. ambón es como un objeto sacramental, pues es sacro, es santo. No le entendí, qué pena. Pues el ambón es un objeto sacramental. Sí, es un lugar sagrado, porque es un lugar para la liturgia. Lo acabamos de leer en la Sacrosantum Concilio numeral 51. Listo. Bueno, nos vemos dentro de 8 días si Dios quiere. Continuamos con este tema. Que el Señor les bendiga y que tengan un feliz fin de semana.